1944, mientras el mundo occidental celebraba su inminente victoria militar, un hombre en trance profundo describió algo que nadie quería escuchar. No habló de batallas, no habló de tecnología, habló del fin de algo que parecía eterno. Edgar Cayce documentó que el principio rector de la civilización occidental estaba llegando a su fase terminal, y especificó qué emergería en su lugar. Durante 8 décadas, esas palabras permanecieron archivadas, clasificadas como especulación mística de tiempos de guerra, ignoradas por quienes tomaban decisiones. Pero los documentos históricos de 2026 revelan algo inquietante. Cayce no estaba especulando. Estaba documentando un proceso que ya había comenzado. El 22 de junio de 1944, Edgar Cayce entregó la lectura número 3976-29. Permanece archivada en la sede de la ARE en Virginia Beach. Accesible públicamente. Verificable. El contexto histórico es crucial. 22 de junio de 1944. El día D había ocurrido 16 días antes. La victoria aliada era inminente. Bretton Woods, la conferencia que establecería el dominio del dólar, ocurriría un mes después. Estados Unidos estaba a punto de convertirse en la superpotencia indiscutible. Europa estaba en ruinas. La hegemonía occidental parecía inevitable para los próximos siglos. Y en ese momento preciso, Edgar Cayce dijo algo completamente diferente. No como opinión, no como especulación política, como descripción de un proceso histórico ya en curso. Sus palabras exactas, preservadas en el archivo. In Russia, there comes the hope of the world. No dijo, vendrá, dijo, comes, viene, tiempo presente. La mayoría conoce la frase famosa, de Rusia viene la esperanza del mundo. Esa línea se citó 1000 veces, se malinterpretó otras 1000, pero casi nadie leyó lo que Cayce dijo inmediatamente después. Y ese detalle cambia todo. La cita completa. In Russia there comes the hope of the world, not as that sometimes termed of the communistic or Bolshevik, no, but freedom, that each man will live for his fellow man. Traducción. De Rusia viene la esperanza del mundo, no como a veces se denomina comunismo o bolchevismo, no, sino libertad, que cada hombre vivirá por su prójimo. En 1944, nadie entendió eso. Occidente interpretó libertad según su propio marco. Democracia liberal, mercado libre, instituciones occidentales. Pero Cayce especificó algo diferente. No habló de ideología política, habló de un principio civilizacional, que cada hombre vivirá por su prójimo. Una forma de organización social basada en cooperación, no en competencia, en interdependencia, no en dominio. Y lo más inquietante no es la predicción, es el tiempo verbal. Viene, presente continuo. En 1944, según Cayce, este proceso ya estaba en marcha, lo que significa que cuando observamos los datos de 2026, no estamos viendo el cumplimiento de una profecía futura. Estamos viendo la maduración de un proceso de 82 años. Los historiadores especializados en transiciones hegemónicas identifican 3 fases en todo cambio de dominio civilizacional. Primero, desplazamiento económico silencioso. Segundo, reconfiguración de alianzas. Tercero, colapso institucional visible. Observemos dónde estamos en 2026. Fase 1. Desplazamiento económico. En 1944, Occidente controlaba 85% de la producción industrial global, 90% de las reservas financieras, 80% del comercio internacional. En 2026, China produce más acero que todo Occidente combinado. El comercio en monedas no dólar alcanzó 37% del total global en 2025. Las reservas en dólares como porcentaje de reservas mundiales cayeron de 70% 2000 a 58% 2024. Como documentado en la transición británica-estadounidense, 1890-1945, el desplazamiento económico precede por décadas al reconocimiento político. Fase 2. Reconfiguración de alianzas. En 2024, los BRICS se expandieron de 5 a 9 miembros confirmados, con 13 naciones adicionales en proceso de adhesión. Esto no es un bloque ideológico, es una red de cooperación basada en intereses mutuos, sin un hegemón central, sin imposición institucional,
Y aquí está el detalle que casi nadie conecta. Rusia no lidera los BRICS en términos económicos. China lo hace. Rusia no tiene el mayor PIB. China e India superan ampliamente. Pero Rusia representa algo diferente dentro de esta red. Algo que los analistas económicos no capturan, pero que Edgar Cayce vio con precisión. Rusia actúa como articulador de principios alternativos al modelo occidental. Soberanía estatal versus intervención humanitaria. Alianzas consensuadas versus expansión institucional. Multipolaridad versus hegemonía unipolar. No como nuevo dominador, como portador de un principio diferente. Exactamente lo que Cayce describió. No dominio, esperanza, un modelo diferente de organización global. Fase 3. Colapso institucional visible. Las instituciones diseñadas en 1944-1945 están experimentando su crisis más profunda. FMI. Pérdida de legitimidad en África, Asia y América Latina. Banco Mundial. Alternativas regionales. AIIB, Banco de los BRICS, en expansión. ONU. Paralizada, incapaz de mediar conflictos mayores. Como ocurrió con la Liga de Naciones en los años 30, cuando una institución pierde legitimidad, el orden que representaba ya colapsó. Solo falta el reconocimiento formal. 1944, 2026, 82 años. El desarrollo lento, que Cayce mencionó en lecturas complementarias. No un evento. Un proceso generacional. Pero esto no es solo sobre economía o geopolítica. Cada gran transición civilizacional implica un cambio en el principio rector. Roma no cayó por invasiones. Cayó porque su principio rector, ley imperial, dominio por fuerza, se agotó. Cuando el principio ya no funciona, la estructura colapsa sin importar cuántas legiones tengas. El Imperio Británico no perdió su dominio por guerras. Lo perdió porque su principio, colonialismo mercantil, extracción de recursos, se volvió insostenible. El mundo ya no aceptaba ese principio. Y ahora, en 2026, observamos señales de que el principio rector occidental, democracia liberal de mercado basada en competencia individual, hegemonía institucional, exportación de un modelo único, enfrenta su propia crisis de legitimidad. No porque sea moralmente inferior, sino porque los ciclos históricos agotan principios. Edgar Cayce vio esto en 1944 y describió el principio emergente con una frase precisa: That each man will live for his fellow man. No competencia, cooperación, no dominio, interdependencia. ¿Suena utópico? Observa cómo se están formando las nuevas alianzas en 2026. Ya no son bloques ideológicos tipo Guerra Fría, son redes flexibles de interés mutuo, multilaterales, horizontales, sin un centro imperial único. Shanghai Cooperation Organization. 9 miembros, cooperación sin hegemón. BRICS, sin líder único, decisiones por consenso. ASEAN, neutralidad activa, no alineación automática. Exactamente el patrón que Cayce describió en 1944. No como profecía mística, como lectura de tendencias históricas profundas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Edgar Cayce no anunció el fin del mundo occidental, anunció el fin de un ciclo hegemónico. B-Roll, ciclos históricos visualizados. Como Roma dio paso a la cristiandad medieval, como la cristiandad medieval dio paso al Renacimiento, como el orden europeo dio paso al americano. Los ciclos no terminan, se transforman. Pero aquí está lo que Cayce dejó explícitamente sin resolver. En la lectura, 3976-29, después de describir a Rusia como portadora de esperanza, agregó una condición crítica. It will take years for it to be crystallized. Traducción. Tomará años para que se cristalice. Y en la lectura, 3976-27, complementó. Yet it is the one country from which the greater hope will come, if there will be the acceptance of that basis. Traducción. Sin embargo, es el país, del cual vendrá la mayor esperanza, si hay aceptación de esa base, si hay aceptación. No era una profecía garantizada, era una posibilidad condicional, lo que significa que el futuro que Cayce describió no está predeterminado, depende de elecciones. De si las civilizaciones emergentes eligen cooperación o nueva dominación, multipolaridad o hegemonía invertida, servicio mutuo
o competencia por supremacía. Los documentos históricos muestran que cada gran transición enfrenta ese momento de elección. Roma pudo haberse transformado. Eligió colapso militar. El colonialismo pudo haberse reformado. Eligió resistir hasta la violencia. Y ahora, en 2026, mientras los indicadores estructurales confirman el desplazamiento hegemónico que Edgar Cayce documentó en 1944, la pregunta sigue abierta. No es, ¿tenía razón Edgar Cayce? 82 años de datos históricos sugieren que sí. La pregunta es otra. ¿Qué principio cristalizará en esta transición? ¿El principio de cooperación que Cayce vio como posibilidad? ¿O simplemente un nuevo ciclo de dominio con diferente geografía? Esa elección no la hizo Edgar Cayce en 1944. Esa elección se está haciendo ahora. En decisiones políticas, en alianzas económicas, en la forma en que las naciones emergentes eligen organizarse. Y cuando los historiadores del siglo XXII escriban sobre este periodo, sabremos qué principio venció. Pero para ese entonces, ya será demasiado tarde para elegir.